Hoy celebramos a San José Obrero y quería compartir una pequeña reflexión, una meditación sobre esta realidad, sobre esta nota distintiva de, de quién es nuestro Padre. Y por supuesto que no se reduce a una tarea que San José desempeñaba simplemente para conseguir el sustento para su familia, a una actividad de índole física exclusivamente, sino que tiene raíces muy antiguas y muy profundas arraigadas en la Sagrada Escritura. La figura de San José obrero, de San José como artífice, como artesano, o como carpintero, se lo puede denominar de distintas formas, lleva en cierto modo a un punto culminante lo que la Biblia, la palabra de Dios, ya desde el comienzo nos va mostrando, va como despejando un horizonte necesario para comprender el sentido también de este trabajo que no por casualidad define también la vida de Jesucristo, la identidad de Jesucristo. Los evangelios nos muestran a Jesucristo, que por supuesto compartió con San José esta tarea durante los años de vida oculta, pero lo definen como el hijo del carpintero o incluso como el carpintero. Y la identidad de Cristo nunca es superficial, siempre es profunda, siempre es significativa, sugerente. Más en este vínculo de filialidad tan especial con respecto a San José, su padre virginal. Y dentro de los muchos puntos que podemos señalar en torno a este tema, para aproximarnos un poco más a la comprensión de este gran misterio del Santo Patriarca, lo tenemos desde ya en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, cuando comienza de esa manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La afirmación inicial, el acorde inicial, resonante de la Sagrada Escritura. El Dios creador. La obra de Dios es la creación, la tarea de Dios, si podemos hablar en esos términos. La creación de la nada, que expresa, explicita el poder infinito del Creador. Pero notar que inmediatamente después de esta apertura tan resonante y tan luminosa también de la Sagrada Escritura, el versículo segundo nos sumerge casi en todo lo contrario. No en la nada, porque Dios creó todas las cosas de la nada, sino en esta misteriosa situación inicial que la Biblia nos presenta. Versículo segundo dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Situación inicial: caos, confusión, oscuridad, el abismo insondable, donde Dios va a empezar a poner orden, a distinguir, a iluminar. La primera cosa creada, la luz, por la palabra, como algunas veces también lo hemos comentado. Dijo Dios, crea por la palabra. La palabra se convierte en el logos, el Hijo de Dios. Se convierte, como lo dice también San Juan, en el prólogo de su Evangelio, en el comienzo del Evangelio: por él fueron hechas todas las cosas, por el logos. Es causa de la realidad. Realidad que depende de la palabra, y así como la realidad inicial, la creación inicial depende de la palabra, primera obra divina narrada en la Biblia, la recreación también, gran tarea de restauración, otro aspecto que tiene la dimensión artesanal en la Sagrada Escritura.
que los sabios de Israel ya consideraban como una expresión, en la medida en que existía una pericia consumada o una habilidad desarrollada para esto, era concebido como un acto de sabiduría. Aquel que tenía una especial pericia para realizar determinadas obras físicas desde el comienzo, era considerado un sabio, que tenía también la misión de transmitir a los demás esa sabiduría. Y por supuesto, Israel debe reconocer que esa sabiduría tiene en Dios su expresión perfectísima, infinita. Entonces también está esta mirada, Dios como sabio, artífice, no solamente crea de la nada, sino que ilumina por su palabra, era la luz, nos dice también San Juan, ilumina, lo cual provoca la distinción, distingue, separa y decora, va adornando los diversos ámbitos de la creación. Es una narración magnífica la de la creación. Tenemos el primer relato, después hay otro. Pero en este primer relato de la creación, tarde y mañana, va enumerando los días y ve Dios que era bueno. Esa bondad de la creación, bondad que implica, digamos que dice mucho más que el sentido restrictivo que nosotros le damos a bondad. Es también verdad, es también belleza, es perfección. Pero es una perfección de índole muy particular que enseguida vamos a comentar, en torno a la creación del hombre y a la misión que el hombre va a tener, nuestros primeros padres. La tarea de Dios, el trabajo de Dios, esta semana laboral de Dios, para usar un término no del todo adecuado, por supuesto, pero creo que se entiende la idea de fondo, y el sábado, el descanso de la contemplación, que va a tener, por supuesto, una relación estrechísima con la recreación, porque esta creación, esta obra inicial, no fue corrompida totalmente por el pecado, pero sí fue deformada. El pecado hace lo contrario de esta obra creadora. Así como la obra creadora, a partir de la oscuridad inicial, del caos, de la confusión, ¿no?, del abismo insondable, va después Dios a crear la luz y después distinguir los grandes ámbitos del mundo y decorarlos, adornarlos, embellecerlos, usemos esa palabra. El pecado hace todo lo contrario, intenta quitar esa belleza, quitar esa armonía, volver todo hacia el caos inicial, la indistinción, la confusión, la oscuridad, luz y tinieblas, por supuesto, que recorren estructuralmente toda la Escritura hasta el Apocalipsis, donde solo habrá luz, la luz del Cordero, y ya no habrá más noche, no habrá más oscuridad. Entonces Dios tiene esta tarea y Jesucristo va a llevar adelante la restauración, otra obra artesanal, con mayúsculas, en el sentido más perfecto y más pleno de la palabra. Nadie podía restaurar lo que el pecado había deformado. Nadie podía volver a conferirle armonía a esa desarmonía profunda que introdujo el pecado en el corazón del hombre y por el corazón del hombre en la creación. Y creo que nos dice San Pablo, ¿no? La creación entera gime y sufre dolores de parto hasta la plena manifestación de los hijos de Dios. La creación entera se lamenta por el pecado, de mil formas distintas. Y entonces, en el
relato del libro del Génesis, vamos ahora un poquito más adelante, capítulo 2, teniendo esto en mente, esta tarea inicial de Dios, y vinculándola de modo necesario, de modo intrínseco con la restauración, porque va a tener lugar tristemente el pecado, pero antes del relato del pecado original, en el capítulo 2, nos habla de este momento en el cual Dios pone al hombre en el jardín del Edén. Nos dice, tomó pues, 2:15, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó, lo puso en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. Le da una tarea, no solo lo coloca en el Edén, en el jardín de gran belleza, sino que le da una misión de labrarlo y cuidarlo. Para entender un poco mejor esta tarea que Dios le da al hombre, volvemos brevemente a los últimos párrafos del capítulo 1. El 6º día, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra, e inmediatamente después de esta imagen y semejanza, que no se dice con esa plenitud de ninguna otra criatura corpórea, inmediatamente dice manden, imperen, en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias terrestres. Noten que le está siendo concedido al hombre un imperio sobre todas las cosas, sobre todos esos ámbitos en los cuales Dios había intervenido, creándolos, por supuesto, y embelleciéndolos. Las aguas, los cielos, en el lenguaje de la Biblia, en los días de la creación, esa distinción eran las aguas de abajo, los mares, y las aguas de arriba, los cielos, el firmamento. Bueno, acá manden, hay una tarea, una misión de imperar, de ser señores, de participar el señorío divino. No son señores separados, aislados de Dios. ¿Qué es lo que el demonio va a querer? Seréis como dioses, sin Dios, separados de Dios. No, aquí es mandar como una trascendencia del mismo señorío divino, como una participación del señorío divino. Los peces del mar, las aguas del suelo, las aves del cielo, las bestias de la tierra. El mar, el cielo y la tierra. Esos 3 grandes ámbitos que Dios había distinguido y había después, como les decía, decorado, embellecido. Este mandato es esta misión de ser señores, es ser señores para continuar la obra del Señor. Es un gesto de misericordia velado tal vez en la formulación o en la primera lectura que podemos hacer, pero conferir el señorío a la criatura, participar su propio señorío a la criatura, es un acto de misericordia, un acto de bondad, de benevolencia, ordenado a que la criatura actúe de manera similar a la obra de Dios, prolongando también la obra creadora, la obra embellecedora, no porque el ser humano pueda crear de la nada, por supuesto, eso es algo exclusivo de Dios, pero sí una cierta participación. De hecho, en el ámbito artístico se suele usar ese nombre, el que creó esta obra. Se suele usar en un sentido, no en el mismo sentido de la creación de la nada, por supuesto. Pero siempre la obra artística es un reflejo, una transparencia de aquella gran obra creadora, y lo será también de la gran obra restauradora de Jesucristo. Entonces les da esta participación. Y poco después, versículo 28, 1:28, Dios los bendice, les concede la fecundidad,
multiplicaos, henchid la tierra, y sometedla, mandad, de nuevo, en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Noten la insistencia que hay en esto. Es como reafirmar ese señorío. Con esa finalidad que les decía recién. Y después volvemos entonces al capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase, es decir, para que ejerciera ese dominio. Esa tarea embellecedora. Labrarlo y cuidarlo, por supuesto que ese trabajo, esa tarea era una acción planificante del hombre. Dios hace la creación en los diversos grados de perfección con los cuales quiso mostrar, reflejar, expresar lo inexpresable, que es la absoluta infinitud y perfección de su esencia divina. Y entonces el hombre comienza a participar de ello. Su tarea, su trabajo es embellecer la creación. Ahora, no solo en el sentido físico, material de la palabra, sino fundamentalmente en el sentido espiritual profundo. No son dos sentidos opuestos, sino que ambos están coordinados, relacionados íntimamente. La tarea del hombre es embellecer su propia vida en primer lugar, porque allí es donde está el mayor ejercicio de señorío. La sabiduría de Israel ya en el Antiguo Testamento veía también esto, así como el ser humano, el artífice, el que hace cosas materiales, una obra en cerámica o una obra de construcción, trabajar un metal, trabajar la madera, etcétera, las diversas acciones, especialmente en el mundo antiguo, donde las tecnologías eran mucho más precarias que en la actualidad, y lo humano tenía mucho más relieve, al menos en un sentido. Esa tarea terminaba siendo un signo sobre otra tarea, que era la sabiduría ejercida sobre uno mismo, hacer de la propia obra, hacer de la propia vida una obra de arte. La gran tarea. Y como no se puede hacer por las propias fuerzas, entonces recurre a Dios, y por ese motivo esa sabiduría divina, ese supremo artesano, no solamente va a poner orden en ese caos, sino va a poner orden en el caos que generó el pecado. Va a hacer brillar la luz en el corazón de los hombres, dice San Juan, ilumina a todo hombre que viene a este mundo, hacer brillar la luz en el corazón de los hombres, distinguir, separar, cortar. Separó la luz de las tinieblas. Allí está contenida la obra de la redención. Y vio que la luz era buena. Entonces, esa es la tarea de Dios como divino artesano en el corazón del hombre. Sobrevolar ese abismo que es el corazón, que está en oscuridad, en tinieblas, el espíritu de amor. Ya los comentarios antiguos, ya del tiempo de Jesucristo, comentarios judíos ya aludían a esto, entendían así esos pasajes. El espíritu de amor, dice. Entonces Dios va a hacer eso, sobrevolar para incidir en ese caos y oscuridad abismal donde nadie puede llegar sino solo Él en el corazón del hombre, iluminarlo, distinguir, cortar, separar y decorar. La belleza de la santidad. Hoy que celebramos a San José es la belleza de su santidad. Él es artesano porque es una obra artesanal.
y entonces expresa lo que es. La perfección del artesano se expresa en la perfección de su obra. Nos muestra San José, sin decir ninguna palabra, el modo de obrar divino, que tampoco se hace propaganda, sino que obra constantemente en lo oculto del corazón de los hombres. A veces la obra de Dios resplandece de una manera más clara, más explícita, pero el modo habitual no es ese. Ni siquiera nos damos cuenta. Así obra San José. No solo haciendo cosas, sino haciendo de sí mismo, por la gracia de Dios, la obra de arte de la propia vida, que es una vida agradable a Dios. Por eso se lo define como justo, santo. Es la perfección. Vio Dios que era bueno. Vio Dios. La mirada causa la bondad. La mirada de Dios causa la belleza. Al mirar lo hace bello. Él lo dice San Lucas de la Virgen María. La Virgen María proclama ese cántico, el Magnificat, porque Dios miró la pequeñez de su servidora. Por eso todo lo demás. Miró. Porque Dios ha creado. Porque Dios la hizo luminosa. Porque Dios la hizo agradable en el sentido máximo. Con San José sucede algo similar. Esa es la obra. Y la tarea de San José es ejercer el señorío. También con esta dirección. Embellecer el mundo. Embellecer el jardín. El jardín de San José es María y Jesús. No encontramos más belleza en la creación entera. María y Jesús, su jardín. El Señor lo puso en el jardín para que lo labrase y lo cuidase. Casi cuando leemos estas palabras del libro del Génesis en 2:15 les decía: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Lo podemos aplicar a San José. Lo tomó y lo puso en el jardín, que es la Sagrada Familia, para que ejerciera allí el señorío de una manera absolutamente particular, custodiando, embelleciendo. Casi es inefable esta tarea de San José, no se puede describir, porque más belleza todavía de la que ya hay en ese jardín. Una misión muy misteriosa la de San José. Su obra de arte es, en un sentido muy especial, muy fino y hasta diría inaccesible para nosotros, en gran medida. Su obra de arte es la Sagrada Familia, está allí para eso. No simplemente como un operario, como un trabajador, como un artesano que hace cosas para ganar un sustento, es muchísimo más. Está allí para que Jesucristo pueda, porque Dios mismo lo quiso así, entrar nuevamente al jardín, como lo narra el Evangelio de San Juan, la pasión de Cristo, enmarcada por el tema del jardín, como ya se comentó también desde antiguo, para que Jesucristo, hijo del carpintero y carpintero, hijo del artesano y artesano, para que Jesucristo, guardando también esa similitud con San José, ejerza la misión restauradora nuevamente en el jardín. Y de esa manera se haga la luz definitiva, esa luz que nos habla el libro del Apocalipsis. Entonces, la obra de San José, el embellecimiento del jardín interior, del jardín del alma, el de sí mismo, este embellecimiento enigmático del lugar más bello sobre la tierra, del ámbito más bello sobre la tierra, que es la Sagrada Familia, esta semejanza espiritual entre Jesucristo y San José. Podemos ver cuando Jesús le dice a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre.
se refiere al Padre Celestial, por supuesto. Felipe le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. El que me ve a mí, ve al Padre. No debemos tampoco, este es el sentido directo que la palabra tiene, por supuesto, habla del Padre Celestial, pero podemos establecer una cierta analogía con su Padre virginal, con San José. El que me ve a mí, el que ve a Jesucristo, ve también a San José. Es nuestro descubrimiento de San José se hace mejor a través de Jesucristo. El de María Santísima también. Esa similitud única que da el amor. Y entonces, si San José es artesano, Jesucristo también lo es. Y su artesanía somos nosotros. Es entrar en nuestro jardín y recrear, hacer nuevas todas las cosas, devolvernos el señorío que el pecado nos quitó y hacernos partícipes un día de la patria del cielo. Así se lo dijo Jesucristo en la cruz al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios nos conceda a todos esa gracia por intercesión de nuestro santo patrono San José.